La carrera de Psycho Sid es controversial en sí misma. El verdadero ardillas por doquier tuvo sus pininos en la NWA y dio el salto a las ligas mayores en la WCW, siendo emparejado como el músculo de los cuatro jinetes con una carrera sumamente prometedora con su presencia, pese a no ser precisamente una maravilla en el ring. La realidad es que tenía todo lo demás como entertainer, por lo que apenas Vince llamó a su número y le ofreció un main event de WrestleMania ante Hulk Hogan, este no dudó en dejar la empresa de Ted Turner, quien incluso le ofreció un mejor contrato. Pero él la tenía clarísima, el lugar para triunfar sería la WWF, y ellos también lo querían. Y sí, quizás los datos te hablan de un tipo que estelarizó todas sus participaciones de WrestleMania, pero los juegos de backstage y problemas ilícitos terminaron sucediendo en una controversial salida que llegó en un momento abrupto y sin escala previa. Sin más que añadir, el día de hoy en Sid Wrestling te presento la controversial salida de Psycho Sid en 1992. Comencemos. 1991 vería arribar a Sid Justice a la Federación de la Lucha Libre con bombo y platillos, en forma de viñetas que anunciaban su llegada. Aunando a eso, fue puesto en la escena estelar a modo de árbitro especial invitado en SummerSlam de 1991, donde Hogan y el Ultimate Warrior se verían colisionar ante el Triángulo del Terror. La apuesta de darlo a conocer al nuevo público estaba más que clara, pero para este punto considero que debemos tener dos factores a tomar en cuenta para su empuje y que más adelante también verán. Todos estos fueron parte de su condena. Primero que nada, desde su debut en la NWA, Sid dividía opiniones entre la fanaticada, quienes no lo bajaban como un luchador, pues ya saben, como lo peor de lo peor en el ring, y como spoiler, en 1993 sería votado como el luchador más sobrevalorado del mismo año. Estaban todos más que enterados que in-ring no era la gran cosa, por ende la primera tarea de Vince era presentarlo y maximizar sus virtudes como personaje, y con toda esta parafernalia en contra. Y segundo, Sid siempre tuvo una lamentable fraternidad con las lesiones desde sus primeros días, y lo peor es que solían ser puras lesiones graves al estilo más fiel de Marco Royce, por lo que en teoría el gigante tendría todo en contra. Y como si de una nube gris que se posaba sobre su carrera se tratase, apenas entró en su primer feudo ante Jake the Snake Roberts, este se lesionó en un show de Superstars del tríceps, cancelando todos sus planes para el final del año, pero se vendría un momento controversial y a la vez clave, que le cambiaría la carrera en la federación. Sid regresaría a la acción en el Royal Rumble de 1992 ante un buen recibimiento de la fanaticada. A eso súmenle que en su última rivalidad había hecho contraparte a El Triángulo del Terror, quienes fueron indudablemente unos heels efímeramente de época. Y a eso súmenle que llegó en los momentos finales del Rumble, donde se topó con Ric Flair, quien lo hizo lucir muy bien. Y a eso todavía súmenle que fue quien eliminó a Hulk Hogan cuando quedaban 3 en la lucha. La realidad es que fue ese momento, esa noche en la que Sid se terminó por ganar a la fanaticada y adeptos. Pese a no ganar el Rumble, sí fue finalista, y de hecho fue eliminado en un momento rarísimo de un Hogan que se supone era el face y ayudó a Ric Flair a ganar la batalla real, por lo que en un mar de dudas, si entre que íbamos a tener Hogan vs Flair en WrestleMania o que si Psycho era el siguiente gran impulsado, a final de cuentas, él se llevó el cariño de la fanaticada, que en otro deporte suena súper mediocre, pero sabemos que en el wrestling esto cuenta muchísimo, sobre todo de camino a WrestleMania 8. Lo que parecía una noche soñada ante un público que terminó gritando fue una condena para el gigante. El rubio relató en una entrevista para Hannibal TV que apenas llegaron al backstage, Hogan llegó gritando, llorando y quejándose porque los fans lo estaban abucheando, y si rememoramos el clip, tras su eliminación verídicamente se ve sorprendido por cómo el público le estaba abucheando, pero aunado a eso, se molestó porque Sid estaba incendiando los cánticos en su favor, cosa que sacaría de quicio al Hulkster. Incluso hay quienes dicen que el héroe fue a gritarle a Vince culpándolo de que lo abuchearan. Como sea, aquí llega la primera versión de nuestra polémica de hoy. En la misma entrevista, nuestro protagonista relata que ese día entendió que su personaje no estaba funcionando y que vio que Hogan ni siquiera le iba a estrechar la mano, sentía que no le estaban cumpliendo lo que le prometieron y sentenció que abandonaría la compañía tras WrestleMania. Ojo, no como amenaza, más bien como una renuncia anticipada. No obstante, esta versión mencionada tiene fallos graves que verán más adelante.
Volviendo a la programación, ante la hecatombe de Royal Rumble, entre 1000 versiones que rodean el camino de WrestleMania 8, el combate de ensueño se hizo a un lado y Vince cumplió su promesa. Sid inició una rivalidad ante Hulk Hogan cuando en el kayfabe, Jack Tunney escogió al Hulkster como el retador al título mundial de la federación. Ante eso, el personaje del psicópata sentiría celos y para febrero se vio obligado a hacer el turn heel ante las quejas de Hogan detrás del escenario, y aquí es donde todo el caos termina por explotar. Primero Sid tiene un segmento en la barbería de Brutus Beefcake y terminaría atacando al amigo de Hulk Hogan. Se enfrentaría a Sid en WrestleMania 8, solo para después, en vez de seguir alimentando la rivalidad, el gigante se dedicaría a seguir puliendo su personaje de ser el Monster Heel de las Powerbombs, dándole aún más credibilidad como el rudo, y de poder encarar a su máximo rival, solo que esto lo hacía ponerse aún más sober con los fans. Para este punto era evidente que la ejecución de la cartelera y luego las historias elegidas ya eran muy cuestionables, pero esto se iba a poner muy grave cuando antes de WrestleMania, Sid Vicious falló un test antidrogas. A eso le suman que a inicios de año tuvo un encontronazo con Brian Pillman, luchador de WCW en un aeropuerto. Vince no estaba nada contento con el luchador, pero siguiendo su viejo eslogan pese a su molestia y las circunstancias graves, el show debía continuar e ignoró la falla de Sid para llevar a cabo el main event de WrestleMania 8. Considero pertinente decir que no debe ser sorpresa para nadie que el main event de WrestleMania que vio colisionar a Sid Vicious y Hulk Hogan fue un desastre por donde se le mire. Cuando ya vimos que todos los ingredientes a la disposición fueron tirados al piso y luego pisoteados para ser emplatados de todas formas, la lucha deja mucho que desear. Era evidente que estos dos no querían trabajar juntos, y aparte tenían nula química, sobre todo cuando ya era muy bien sabido que Odie era perfectamente capaz cuando tenía un luchador a la altura que le hiciera lucir bien y que fuera más pequeño que él. Sinergismo que no encontró con Hogan, y astutamente Vince usó a Sid para enaltecer el regreso del Ultimate Warrior, en vistas a reconstruir su escena máxima, eso sí, a costa del gigante que había traído de WCW. A continuación, Sid entraría en una rivalidad contra el Ultimate Warrior. Evidentemente iba a llovearle al retornante Babyface, y el plan comenzó en house shows, con 2 derrotas en favor del guerrero. Sin embargo, aquí llega otra versión que de hecho sabríamos hasta 2011. Sid tuvo disputas contra Warrior. Asegura que en su primera derrota en los house shows no estuvo de acuerdo con la idea de su rival para quedar bien, por lo que terminando, afirma que le dijo a los productores que si repetían ese final él simplemente se iría de la compañía. Bueno, el final del house show se repitió, y repentinamente Sid se fue de la WWF sin más avisos, simplemente abandonó el trabajo, con historiadores del wrestling haciendo notar que su ausencia coincidió con la temporada de softball, deporte que siempre se supo que le apasionaba a nuestro protagonista, al grado de que no tenía problema en jugarlo mientras se recuperaba de sus graves lesiones, y si a eso le sumas que incursionó en ese deporte tras su salida de la compañía, creo que esta versión coincide bien con sus aptitudes conocidas. Finalmente, viene la tercera y última vertiente y polémica sobre su salida, y es que si bien recuerdan, Psycho falló un test antidrogas antes de WrestleMania. Bueno, Vince le habría prometido ahora convertirlo en el top heel de la compañía, ya no el babyface por el regreso de Warrior y el lloro de Hogan, pero tenía que cumplir con su suspensión como castigo, básicamente lo justo, cosa que el gigante no estuvo de acuerdo y prefirió renunciar. Sin importar cuál versión sea real sobre la salida de Psycho Sid de la WWF en 1991, todas coinciden en lo mismo, decepción absoluta de Vince McMahon porque no pudo consagrar a su megaestrella que tenía en mente. Pero ¿saben lo peor? Es que Vince sí cumplió lo que había prometido, y es que suena fácil, pero hablamos de un WrestleMania en el que había conversaciones para cumplir la lucha de ensueño entre Ric Flair y Hulk Hogan por el campeonato mundial de la federación en WrestleMania. Imagínense el hype que pudo ser en el 92, a eso le suman que sí funcionó tan bien su manejo que el público lo apoyó pese a sus carencias in ring, dándole la espalda en el proceso a Hogan. Con todas estas tentaciones y adversidades, McMahon se mantuvo firme en el evento estelar prometido, y en retrospectiva, evidentemente fue un error grosero, con un turn heel forzado, una rivalidad bien planteada pero nulamente desarrollada, y un combate lamentable, y claro que hay que sumar los escándalos de Sid detrás del Titantron, fallando el test antidrogas y todavía peleándose en los aeropuertos. Realmente no se puede esperar que forzando las cosas salgan bien, y eso fue Psycho Sid vs Hogan en WrestleMania.
Vince perdió la total confianza en su nuevo fichaje, y con justa razón cabe decir, pero es que también era evidente que desde el caos en el Royal Rumble, Vicious se desanimó y perdió el compromiso viendo la actitud ególatra de Hogan, que obvio no es justificación, pero considero que nos sirve para entender cómo en menos de medio año su carrera y empuje se vino abajo, y si a eso le sumas que tu empuje termina por un politiquero y te empareja con otro ya prometiéndote otra cosa cuando la promesa inicial tampoco funcionó en primer lugar, se entiende la salida de Psycho Sid de la WWF como un caos absoluto y escándalo por lo que representa un luchador que fue presentado con bombo y platillos, rápidamente puesto en la zona estelar, finalista de Royal Rumble, eliminando a Savage, Hogan y Piper, main eventer de WrestleMania, y simplemente en menos de un mes ese nombre ya no estaba más en la compañía. Un caos total que también creo que se puede rescatar algo. Mucho se habla de que debimos tener Flair vs Hogan aquella noche, pero también hubiera sido injusto sacar esa versión de Psycho Sid. Con el rival adecuado sin duda iba a funcionar, y oye, si Hogan estaba molesto perfectamente pudieron sacarlo a él de la fotografía y poner un Sid Face vs un Ric Flair en el magno evento. Pero bueno, a final de cuentas hablamos a más de 30 años después, en el que podemos concluir que todo lo que salió mal, salió mucho peor. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete. No temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Qué opinas sobre Psycho Sid? ¿Crees que se merecía ese main event de WrestleMania? Para ti, ¿cuál es la versión original y real sobre su salida? También cuéntame cómo lo recordarás debido a su lamentable y reciente fallecimiento. Que en paz descanse. Sígueme en X para una conversación más personal, el link estará en la descripción. Una vez dicho esto, y sin más que añadir, gracias por ver. Y ya me voy porque se fue la luz, qué pedo.